estudio que llevamos ya hace varios meses, ¿ya? Y estudiando el libro de Apocalipsis, edificándonos con él, buscando el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de nuestra fe para poder tener la opción clara de llegar al cielo. La caída de Babilonia, estamos en el capítulo 18, tendríamos que comenzar en el verso 9, pero quisiera hacer un recuento de los versículos anteriores. Dice, vamos a leer, hermanos, primero el capítulo, son 24. Vamos a leer capítulo 18, verso 1, ya en adelante, y vamos a ir compartiendo ahí la lectura. Por ejemplo, el hermano Luz Dari, que nos acompaña a leer, por favor. Perdón, Verso Marito. 18.1. Todos tan fuertes. 18.1, hermano. Estoy buscando. Hasta el 4. 18.1. Apocalipsis 18.1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con su voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y abominable. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí tras voz del cielo, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hasta ahí, hermano. Ok, gracias, hermanita. Vamos a leer del verso 5 al verso 8, ¿ya? A ver quién nos puede acompañar ahí. Hermano Rogelio, por favor. Verso 5 al 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, desde el verso 1 vemos que desciende un ángel del cielo con poder y gloria, y la tierra es alumbrada, dice, con su gloria, y clama a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia. Entonces viene el anuncio de la caída. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, en el verso 14 de Apocalipsis dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, en esta pelea, en esta batalla, en esta lucha entre el poder del bien y el poder del mal, el vencedor siempre es Dios. Y entonces Roma, que era el arma terrenal que tenía Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, para hacer daño a la obra del Señor en la tierra, está cayendo, está siendo avasallada por el poder de Dios. Y dice, entonces el verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites. Entonces, todo este grupo, este núcleo social que tenemos aquí, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que son los reyes, que son los mercaderes, los comerciantes, que son los navegantes del mar, todos estos grupos sociales van a sentir el golpe fuerte al ver caer a este imperio babilónico del tiempo de Roma, ¿ya? Entonces, porque nada puede, nada puede contra Dios, ¿ya? Entonces, el verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hemos leído textos nosotros anteriormente, ya que no los voy a repetir porque si no, no pasamos nunca, acerca de que Dios tiene memoria, ¿ya? Y en la memoria de Dios están registradas todas las actitudes, las conductas de los seres humanos, buenas o malas, de manera que va a ser juzgada esta Babilonia según sus obras y todos los grupos sociales están allí, ya sean gobiernos, ya sean comerciantes, ya sean navegantes, lo que sea, todo está registrado en la mente de Dios. El hombre no ha sido ni será capaz de crear un computador que registre tanta información como la que Dios tiene, ¿ya? Entonces, dice el 4, y otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ya el llamado de Dios a salir de la práctica de la mundanalidad, del pecado, de la idolatría, en que estaba envuelta Roma y también todos los que estaban a su alrededor, los pueblos que vivían de Roma también en cierto sentido, ¿ya? Dice el 5, dando la razón de por qué salir de allí, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, nuevamente, vemos eso. Y citamos un día el texto de Hechos 10:4, cuando hablábamos de Cornelio. Cornelio, tus oraciones han llegado hasta el cielo, dice el ángel. Entonces, Dios recibe las cosas buenas y las cosas malas, ¿ya? Y ahí las tiene guardadas. Y cuando llegue el momento del juicio, el juicio y la sentencia va a ser de acuerdo a las obras de cada uno. Si yo me porté bien, la sentencia me va a favorecer. Si me porté mal, la sentencia entonces me va a perjudicar porque no fui un buen cristiano, no fui un hombre obediente a Dios. El verso 6, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, o sea, va a recibir el doble de su pecado, del daño que ella hizo, del daño que le sugirió, o sea, le hizo a los cristianos y al pueblo de Dios, ella va a recibir el doble, esta Babilonia. Resumiendo un poquito, dice, 7, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto en la misma medida. Tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Aquí vemos entonces por qué va a ser castigada, por la soberbia, ¿ya? Porque creía que nada ni nadie podría vencerla, Roma, entonces va a recibir el castigo. Estaba engañada, dice la escritura, siempre cito Romanos 6:7, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Entonces, los pueblos cuando piensan muchas veces que lo están pasando muy bien, que están disfrutando la vida, y que nada ni nadie los detendrá, porque son absolutos, entonces es cuando se equivocan más fuertemente, porque el juicio y de Dios no van a escaparse. Van a tener que llegar todas las naciones, todos los hombres y mujeres de este mundo. Vamos a tener que llegar ante el tribunal de Dios y ser juzgados por Jesucristo. Todos. Entonces, también nosotros tenemos que tomar una lección de esto. ¿Por qué tenemos que tomar una lección? Porque tenemos que dejar el orgullo, la arrogancia, la altivez de corazón,
y a la soberbia al lado y ser humildes. Me acuerdo cuando digo ser humildes, cuando el Señor dice en capítulo 11 del libro, que parece que el 29 del libro de Mateo, si no me equivoco. A ver, déjeme verlo. Si es el 11:29, que dice, a ver, aquí está. Déjeme leerlo un poquito. A ver, 11, Mateo 11:29. No, no es ese texto. Sí, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, ser humildes, ser mansos, y para poder hallar descanso para nuestras almas el día de la eternidad, y ahora también en esta tierra, ¿ya? Podemos tener descanso para nuestra alma pensando en las cosas de Dios. Entonces, volviendo al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, cuando dice, hablando de la arrogancia, del orgullo, de la altivez, de la soberbia de Roma, porque nada ni nadie creía que la podía vencer, dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, nada la haría llorar, la haría entristecerse. Verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Dice, por esta soberbia, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Entonces, debemos tener muy en cuenta estas cosas, porque a veces estando en este mundo, como los reyes que estaban alrededor de Roma, se les pegó la soberbia de Roma, a nosotros también nos puede pasar lo mismo. ¿Ya? Si somos altivos, si somos arrogantes, orgullosos, soberbios, también nos puede pasar lo mismo, que se nos puede pegar esto del mundo, que vivimos en un mundo globalizado hoy día, donde el pecado de un lugar se transmite en segundos a otra parte y la gente lo adopta como algo bueno, como algo positivo, pero no es así. Entonces, bueno, ahí vamos terminando eso del verso 8. Ahora dice así, verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El primer, digamos, área afectada o grupo social ya afectado por la caída de Roma van a ser los reyes. ¿Cuáles reyes? Los que estaban alrededor de ella y que reinaban bajo el poder de Roma. Entonces van a ser los primeros afectados. Y dice, dice, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. No creo que vayan a llorar porque, no sé, porque la querían mucho, que era bonita, que tantas cosas, sino más bien porque se van a sentir engañados, ¿ya? Y dice, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, lo primero que va a pasar va a ser eso, ¿ya? Los reyes de la tierra son el primer grupo de los tres que en este simbolismo lamentan la destrucción repentina de Babilonia. Fornicaron con ella, separan lejos de la Babilonia, que ahora está en llamas, y esto simboliza la intensidad del castigo que va a tener Roma, ¿ya? La lamentación de estos reyes no es una lamentación porque como un hijo llora a un padre o un padre llora a un hijo, sino que esta lamentación es porque hay egoísmo. Lamentan en realidad su propia pérdida, porque ellos vivían de Roma, ¿ya? Ya no podrán seguir en las riquezas y en los lujos y en el poder que tenían con Roma. Entonces, por eso se lamentan, por eso lloran, porque hay un egoísmo, miran sus propios intereses, los intereses egoístas, no los intereses de la gente, no los intereses de la ciudad, sino de sus propios bolsillos. Esa es la verdad. Entonces, el juicio viene, dice, en una hora.
y en un solo día. Cuando la sabiduría de Dios dice que ya es tiempo de poner fin a una concentración de pecado que va creciente día en día, lo hace de una vez sin demora. El pecado en este mundo hoy día ha ido creciendo con más fuerza cada día. Cada día. No sé, el país de los hermanos allí en Perú, qué sé yo, en Ecuador o en algún otro país de los que estén en la plataforma, en Argentina, ¿cómo será? Pero lo que vivimos en Chile es algo horroroso, horroroso, realmente terrible. Todos los días hay crímenes, todos los días hay asaltos, todos los días hay violaciones, todos los días hay corrupción. La corrupción en los poderes políticos en Chile está, pero al máximo, en los poderes policiales, en los poderes militares. ¡Bum! Es tremendo. Entonces, está creciendo cada día más esta maldad. Yo digo, ¿no será de repente como que venga el Señor como en el diluvio? ¿O como en el caso de Sodoma y Gomorra? Por eso tenemos que estar preparados los cristianos. Tenemos que estar preparados. El mundo en que vivimos no es un mundo para nosotros. En la esfera de pecado que está rodeando al ser humano es muy grande. Y cuando uno oye las noticias en la televisión de otros países, se da dando cuenta que no estamos lejos de los demás. Parece que el pecado está rondando todo. Y bueno, eso es lo que pasa con los ¿cuántos se llama? Con los famosos con los famosos reyes, ¿ya? Dice el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Bueno, le va a ir mal en el negocio al árabe, al turco, ¿ya? Y a todo comerciante. Dice el 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Ya? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, perdón, voy a dejar hasta ahí, han sido consumidas tantas riquezas. Todo esto tiene que ver con la mercancía, todo con el comercio. El comercio en Roma y alrededor de Roma era floreciente. Como usted va a la ciudad de Santiago de Chile, hay un comercio inmenso, va a la ciudad aquí donde yo vivo, a La Serena, tremendo. En otra ciudad que está cerquita aquí, Coquimbo, tremendo comercio. O sea, pero créame, hermanos y hermanas, que gran parte de ese comercio está funcionando en base al pecado, en base a la maldad. Gran parte de ese comercio. El narcotráfico. El narcotráfico produce una cantidad de riqueza increíble. Compra autoridades policiales, políticas, militares, compra voluntades, el comercio. Ahora, es lo mismo que pasaba en aquellos tiempos. La droga que hablamos hoy día no es de ahora, es de miles de años atrás. Siempre ha habido, ¿ya? El alcohol y todas esas cosas siempre han estado pendientes en la vida del hombre y esto ha producido gran cantidad de comercio, de negocio. Vamos a veces por las calles cuando vivíamos en la ciudad de Arica y había una cantidad de gente en las calles vendiendo cigarros y eran cigarros que se traían de contrabando y todos vivían de eso.
comían, se vestían, todos tenían casa en base a un comercio que es de contrabando y además de un producto que daña el cuerpo físico, que es un vicio incontrolable para mucha gente. Entonces, hoy día también con la droga, con el alcohol, en fin, hay diferentes tipos de drogas, crean distintos tipos de droga los hombres y ganan cantidades extraordinarias de dinero. En esos tiempos también pasaba lo mismo. Y todo eso hacía que el pueblo de Dios se sintiera cada vez menos por el hecho de no tener ese poder para llegar con la gente, con el Evangelio, aún por los muchos esfuerzos que hacía el cristiano de predicar el Evangelio, no avanzaba en el sentido, digamos, cuantitativo, que hubiera más gente, miembro de la iglesia, porque el mundo estaba siendo seducido, estaba siendo atrapado, estaba siendo controlado por el pecado, pero el pecado en base a todo lo que había de comercio era grandísimo. Pues bien, estos también se van a lamentar ahora. Ya se lamentan los reyes porque no van a tener el mismo poder político que tenían antes, ¿ya? Y no van a poder gozar de los mismos beneficios que tenían antes, pero también los mercaderes van a pasar por lo mismo. Y eso pasa en Chile y pasa en todos los países. Si el Señor pone la mano realmente sobre ellos, van a tener que caer. Y todos los que están alrededor de ellos, de los que están en la corrupción, van cayendo. Aquí en Chile, en este momento, hay varios políticos que están siendo juzgados por casos de violencia sexual con sus propios trabajadores, con sus secretarias, etcétera. Otros que están siendo procesados por corrupción porque se han robado miles de millones de pesos y miles de millones de dólares, ¿ya? De las arcas del gobierno, de las municipalidades y cuánta cosa, ¿ya? Entonces, todos los que estaban gozando con ellos de estos beneficios mal habidos, mal ganados, también están cayendo y están comenzando a lamentarse porque ya no tienen los mismos beneficios de antes. Muchos están en la cárcel, pero Dios, a través de la autoridad que hace lo que Dios manda, como dice el capítulo 13 del libro de Romanos, está poniéndole la mano encima a estos corruptos. ¿Ya? Y así pasaba con Babilonia. Entonces, la gente que trabajaba en el comercio estaba pasando por lo mismo. Dice el capítulo 8, a ver, perdón, 18, ¿ya? Dice en el verso 18, dice, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era esta? Perdón, verso 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora había sido desolada. Aquí hay tres cosas para los que están apuntando. Los que están sufriendo, digamos, yo tengo anotado aquí, decía, se quejan con la caída de Roma, y las áreas afectadas o los grupos sociales son los gobiernos políticos por un lado, el comercio por el otro y el transporte por el otro, ¿ya? Y todos los que trabajan en el mar. Usted puede anotar, déjeme ver aquí, en el capítulo 18, verso 9, dice el verso 11. En el verso 9 dice, y los reyes de la tierra, y ahí hasta el verso 9 y 10 va a hablar de los reyes de la tierra, cómo van a sufrir por la caída de Babilonia. En el verso 11, ya al 13, habla de los mercaderes de la tierra, ya
y todo el sufrimiento que tienen, aunque yo lo estiraría hasta el versículo 16, porque habla de todo lo que ellos traficaban, comercializaban, con lo cual ganaban dinero y todo eso, a los mercaderes de la tierra. Y en el verso 17 de Apocalipsis 18, dice, luego habla de todo lo que tiene que ver el transporte marítimo, la pesca y todo ese tipo de cosas. Dice, porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Hasta ahí vemos nosotros lo que yo podría llamar el debacle social que produjo la caída de Babilonia. No solamente le afectó a ella, sino también a estos grupos que están ahí dependiendo de ella, como los reyes que estaban alrededor, porque no era solamente Roma, sino que había otros pueblos, otras naciones que estaban alrededor de Roma, que tenían reyes, pero que esos reyes estaban bajo el poder de Roma. Y por otro lado, estaban los mercaderes, todos los que negociaban y ganaban riquezas con Roma, y por último estaban los que trabajaban en el mar, los navegantes y todos aquellos, ¿ya? Usted puede ver y anotar eso para ir, digamos, despedazando un poco el capítulo. ¿Alguna pregunta sobre eso, hermano? Hermanito, Sí, hermana Marisa. cuando habla de Babilonia, ¿está hablando de Roma? Sí, O, sí, de Roma. Es que, hermanita, en el Antiguo Testamento, la Babilonia de Nabucodonosor y de sus hijos fue tan, digamos, degenerada, desvergonzada y tan mundana como lo fue Roma. Entonces a Roma también se le llama Babilonia, en este caso. Se simboliza con Babilonia, ¿ya? ya, hermanito. Y cuando dice que fue quemada, ¿coincide con la historia cuando dice que Nerón quemó Roma? No, no, se refiere a lo duro del castigo, que significa, porque el fuego es algo horrible. Si alguien de ustedes se ha quemado alguna vez, yo tengo mi señora que sufrió un accidente poquitos días, hace unas 2, 3 semanas, y se quemó pero con agua caliente. Y todavía está ahí. Ha sufrido mucho, mucho, mucho. Porque le cayó se le derramó un termo con agua hirviendo en su pie. Y terrible. Yo digo, quizás, pienso yo, que el fuego que usa Dios, la palabra, el simbolismo del fuego, es para declararnos lo horrible que va a ser el castigo para los que están en pecado y que mueren en pecado. Porque yo creo que no hay ninguna cosa más horrible que cuando uno se quema en la carne. Yo una vez me quemé un poco aquí con un fósforo en el dedo. Que dolía esa cosa. Imagínense cómo será cuando se está quemando entero uno, se está quemando vivo. Pues bien, la idea de eso del fuego, es para declararnos lo terrible que será el fuego. Hay un texto que se me viene a la mente aquí en el libro de Hebreo, hermano. Cuando... Hermanito Néstor, la hermana Jenny tiene levantado la mano, creo que quiere hacer alguna pregunta. Disculpe, gracias, hermano Jaime. Un momentito, hermanita Jenny, por favor. ¿Ya? Amén, amén. Ya. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y luego en el 10:27 del mismo libro, dice lo siguiente. 10:27 dice, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda entonces? Dice, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar
a los adversarios. Pero sabemos que el reino de Dios en los cielos no es comida ni bebida, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿ya? Entonces, el castigo no va a ser un castigo de un fuego literal, ¿ya? Pues ¿se acuerdan ustedes del capítulo 16 del libro de Lucas, en el caso del hombre rico, ¿ya? Y Lázaro, ¿no? Claro, Lázaro. Dice que el hombre rico le dice a Abraham que mande, le pide que mande a Lázaro a mojar su lengua con su dedo. Dice, déjeme ver aquí lo tengo. Dice el 16, sí, dice el 23, 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No hay llama, no hay tormento, digamos, de este tipo físico aquí, que tenemos aquí en la tierra, allá en la eternidad, porque todos somos espíritus, ¿ya? Y no hay cosas materiales. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice en esta llama? Al inmenso sufrimiento que se tiene estando lejos de Dios. Y Roma iba a estar lejos de Dios. Y todos los que con ella habían fornicado, habían caído en el adulterio espiritual, también estarían en la misma condición. Entonces, yo creo que el Señor usa la palabra fuego para describir de alguna manera que nosotros podamos entender tangiblemente lo que significa el castigo de Dios. Nos quemamos un dedo o alguna parte de nuestro cuerpo, es horrible. Bueno, como eso, o quizás peor será en la eternidad, cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Dios. Era lo que iba a pasar con Roma, ¿ya? Hermana Jenny, disculpe, por favor. Gracias, mi hermano, no le importa. Una preguntita, hermano. De esta Babilonia que se habla aquí en Apocalipsis 18 en adelante, ¿se refiere a la Babilonia de la destrucción de Babilonia de los años 70? De la destrucción de Babilonia, de los años 70, de esta Ajá, era. sí, No, hablaba usted de Jerusalén. exacto. No, no tiene nada No, que ver. no, 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 no. No, aquí está, hay un juicio, aquí estamos más o menos en el año 90 cuando está escribiendo Juan, ¿no? Dicen que el Perfecto. Apocalipsis se escribió. Entonces, está hablando de el Imperio Romano no se extendió un poquito, fue antes del nacimiento de Cristo y se extendió hasta como el 300 y tanto después de Cristo. Pero lo que está hablándose aquí en todo esto es de la batalla espiritual que existe, ¿ya? Entre el bien y el mal. Por un lado, Cristo, por otro lado, Satanás, Dios y el diablo, ¿ya? Y hay una batalla en diferentes frentes, pero el imperio romano, que es digamos, a ver, el recurso armado que tiene Satanás en la tierra, ¿ya? Va a ser castigado de esta manera, va a ser terminado, destruido. Ya Roma existe, pero no es un imperio como lo era antes, se terminó, ¿ya? Y por otra parte, el pueblo de Dios está saliendo airoso porque sigue vivo como pueblo de Dios, como reino de Dios, ¿ya? Entonces, pues, cuando uno lee el capítulo 2 y el verso 44 del libro de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando dice Daniel acerca de la imagen que había visto Nabucodonosor, que era una imagen humana y que indicaba 4 reinos, el babilónico, el medo-persa, el Medo-Persa era un imperio que se había compuesto de 2 naciones, Media y Persia, con Darío y Ciro a la cabeza, uno por cada lado. Entonces los medos habían subyugado a los persas, ¿ya? Y después, juntos, atacaron a los babilonios. Estoy hablando del año 529, aproximadamente a 550
antes de Cristo, ¿ya? Después de eso viene el imperio griego, ya capitaneado por Carlomagno, y después viene el imperio romano. Entonces, el imperio romano pasó por grandes cosas, hizo cosas malísimas, tuvo algunos reyes o emperadores pues, que eran lo peor que podía existir en la tierra, como trataban a los cristianos, pero este texto aquí no está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Está hablando de lo que es la batalla que hay entre el bien y el mal. Y desde el capítulo 4 en adelante, ya hasta el 19, creo que vamos a ver ya Gracias, todo hermano. lo que tiene que ver con eso, y ya después comenzamos a ver del 19 en adelante el juicio final, pero no de Roma, sino de todo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Pero bueno, a ver si, ¿dónde voy? En el capítulo 18, verso 17, 18, ¿ya? Hasta el 19 hemos llegado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Cómo estamos en la hora? Estamos bien. Nos quedan 2 horas todavía. Y ya. Y vamos a ver el versículo del versículo 20, cuando dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Ahora entonces va a haber un contraste entre la alegría del cielo con la lamentación del mundo incrédulo, ¿ya? En el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿En dónde? En Roma. Le ha dado con todo lo que tiene que darle y con doble porción por lo mal que había hecho en contra del pueblo de Dios. Aquí se está manifestando lo que declaraban o pedían los cristianos o las almas delante de Dios en cuanto al juicio. ¿Ya? Dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice, el verso 9, capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Eso estaban pidiendo las almas de los que habían sido juzgados, digamos, decapitados y todo eso. Y ahora se está cumpliendo eso. Ahora se está cumpliendo. Entonces viene la alegría, verso 20, 18, 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, el castigo de Babilonia es un acto de justicia. ¿De quién? De parte de Dios. En su contestación, ¿a qué cosa? A las oraciones que habíamos leído en el capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Ya? Los moradores de la tierra se habían regocijado sobre los testigos muertos. Ahora los santos se regocijan y Dios es justo. La caída de Babilonia, el mundo seductor de Roma en el tiempo de Juan, es la justa retribución de Dios enviada por él porque perseguía a la iglesia. Dios retribuye, perdón la palabra, retribuye ya a Roma todo lo que había hecho contra su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 18. Voy a leer hasta el 21. Dice el 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti,
luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Eso es más o menos el resumen de lo que estamos viendo en el capítulo 18, verso 15. Para los que no lo han visto todavía, ya, última vez. Dice, va a haber entonces un castigo para Roma. Los que van a ser grandes perjudicados van a ser 3 grupos sociales, son los reyes, los gobernantes políticos por un lado, por el otro lado los mercaderes, y por el otro lado, ¿quiénes? Los que navegan, ¿ya? Los navegantes en el mar y que trabajan en eso, ¿ya? Los del transporte marítimo y todo aquello. Y todos se van a quejar porque les va a doler en el bolsillo, les va a doler en el poder que tenían, ¿ya? Y porque ya no van a poder disfrutar de esa gran ciudad que tenía todo para ellos mientras permanecían todos envueltos en los pecados de ella, o sea, en la fornicación de orden espiritual. Viene el regocijo, por último, y la contestación de Dios a la súplica de los cristianos, de las almas que estaban allí decapitadas, ¿ya? En cuanto a pedir venganza. Y Dios la hizo con Roma. Y le dio a Roma la retribución a todo lo que ella había hecho, y el doble. O sea, va a sufrir el doble de lo que sufrieron los cristianos que ella había perseguido. La Babilonia, la Roma del tiempo de Juan. Eso, hermanos, por ahora, si Dios lo permite, comenzaremos en el capítulo 19, ¿ya? Con la alabanza y la gloria a Dios y el aleluya. Aleluya significaba alabar a Jehová en el hebreo, ¿ya? Entonces, cuando usted dice aleluya, eso está diciendo alabado sea Dios, alabado sea Jehová. Hermano